No, ya paré yo la pantalla. Ah, Voy a ok. compartir la Súper. nuestra. Ok. Denme un segundo, nada más para... Y ya iniciamos. Listo, ya se comenzó la grabación y comparto pantalla. Y en este momento iniciamos nuestro webinar. ¿Listo? Sí, ya están ingresando los asistentes. Vamos a dar unos minutitos para que puedan ingresar. Bienvenidos, comenzamos en unos minutos. Hola, buenas tardes a todos. En un momento comenzamos. Arturo, Sí, Rox. dicen que no es válido el enlace, el ID, el segundo que creamos, ¿te acuerdas? No hay ID en el webinar, deben registrarse y se les manda por correo electrónico el enlace. Ok, déjame, se los doy de nuevo. Sí, porque no hay forma de compartir enlace en el webinar. Les llega por correo.
pues vamos a comenzar. Buenas noches. Soy Roxana Gómez y les doy la bienvenida a nuestra transmisión mensual organizada por Gali Nutrition. El tema de hoy, una pandemia que no termina. Donde la licenciada en nutrición Amalia Custodio les platicará de temas, detalles para salir de ahí. ¿Verdad? En Gali Nutrition somos un equipo de personas que promovemos la salud con temas de interés para todos de manos de los expertos. Nuestra compañía es Usana Health Science. Usana Health Science es una fábrica de suplementos de grado farmacéutico, son nutricionales con los mejores avales que son reconocidos en todo el mundo. Hoy les platicaré sobre el Biomega, que son ácidos grasos omega 3 de aceite de pescado. Además, está adicionado con vitamina D. Y esto favorece al corazón, cerebro, ojos y muchas cosas más. Yo les platico mi experiencia, me ha ayudado a reducir mis varices y a conciliar mejor el sueño. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Arturo Ábalos, quien será nuestro anfitrión. Buenas noches, doctor Arturo. Hola Rox, buenas noches a todos. Gracias por asistir a este webinar y también a quienes nos siguen a través de las transmisiones en vivos por los diferentes canales o incluso en la retransmisión. Bueno, bienvenidos. Hoy, justamente como comenta Roxana, organizado por Gali Nutrition, se ha programado este evento para hablar de un tema que da miedo a veces pronunciarlo, obesidad. Y es que a lo mejor a muchos nos queda el saco, por ahí ya tenemos unos kilitos de más a partir de hace un año que nos encerró este virus. Y hablando de pandemias, pues en temas de salud y desde luego nutricionales, pues es un tema de bastante interés porque sin duda la obesidad es otra pandemia de la que hoy ya no se habla y que sin duda también tiene muchas repercusiones en el área de la salud. Hoy nos acompaña la doctora Amalia Custodio, licenciada en nutrición, maestra en nutrición clínica, para platicarnos un poco más de esta situación y sobre todo para también encontrar soluciones y recomendaciones, que es lo que yo creo que todos buscamos para poder salir de ahí. Eh, bueno, quienes vieron ya la invitación, perdón, antes de entrar ya de lleno con la doctora y poder compartirle el micrófono, quiero también anunciar que para el próximo mes, el día 20 de mayo a las 7 de la noche, tendremos un tema en donde abordaremos pues situaciones relacionadas a la flora intestinal, a la disbiosis y a la afectación que este padecimiento puede tener no solamente a nivel intestinal, sino también en otras áreas. Estaremos tres profesionales de la salud compartiendo experiencias y algunos datos interesantes. Les pido también o les hago la cordial invitación. Aquí ustedes pueden ver el enlace, sino también ahorita por vía chat les voy a compartir el enlace para quien esté interesado pueda registrarse. Les recuerdo también que estos webinars, la modalidad de un webinar es un tanto distinto a una reunión por Zoom tradicional. El webinar hay que hacer en el webinar, perdón, hay que hacer un preregistro y una vez que se registren, les estaremos enviando a través del correo electrónico la liga para que puedan acceder y algunos recordatorios también para que no se les pase asistir a este evento que ya programaron. De manera que a todos aquellos que se registren en el transcurso de este webinar, estaremos aquí aproximadamente 45 minutos, una hora, a todos los que se registran a través durante este webinar, al final les tenemos también una sorpresa por parte de nuestra invitada. Entonces, no se lo pierdan, regístrense y ya al final les daremos indicación de cuál es esta sorpresa y, bueno, quiénes serán también los ganadores de esta promoción. Bien, ahora sí, me permito presentarles a la licenciada en nutrición Amalia Custodio. Ella es maestra en nutrición clínica.
tiene muchísima experiencia ya en el trato con los pacientes en este rubro de la nutrición. Y bueno, pues además se ha desenvuelto también en la nutrición deportiva, en temas metabólicos como la diabetes, también en temas como el embarazo y cuidados pre y postnatales. Y bueno, pues trastornos de la conducta alimentaria, por lo que el día de hoy la invitamos justamente para que nos hable de este tema, la obesidad, una pandemia que no termina. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, cedo los micrófonos y también la pantalla a la doctora. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos tu conocimiento, Amalia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos y gracias por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Bueno, como ya me presentaron, yo soy maestra en nutrición clínica. Me dedico ya desde hace más de 9 años a la consulta y pues este tema es muy visto. La pandemia y la obesidad, el tema que escogimos, prácticamente son palabras que las hemos estado escuchando durante el último año, pero quisimos tomar este tema porque queremos hacer un abordaje un poco más profundo para que las personas que están aquí presentes y las que puedan ver este webinar más adelante, pues puedan darse cuenta que no es tan sencillo y tal vez tenemos muchos mitos, muchos pensamientos que lo que queremos principalmente aquí es que se nos aclaren y darles precisamente algunas recomendaciones para, bueno, poder terminar con esta pandemia. La obesidad representa uno de los problemas más importantes a nivel mundial y se ha considerado justamente un desafío para la salud en general. Entonces, vamos a tocar un poquito de este tema, espero que les quede claro y lo vamos a hacer un poquito interactivo. Más adelante voy a necesitar que quien guste en su celular, en su buscador, ponga calculadora IMC, porque vamos a meter su estatura en metros y su peso nada más, y les va a calcular justamente el IMC, que más adelante les voy a explicar para qué nos va a servir. Entonces, cuando pase esa diapositiva, yo les voy a indicar para que metan sus datos y podamos hacer ese ejercicio juntos. Bueno, una pandemia. ¿Qué es una pandemia? La Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, la define como las enfermedades que se propagan a nivel mundial. Como ya lo hemos escuchado, una de ellas que está muy latente en estos días es el COVID. La obesidad también se considera una pandemia así como el COVID, nada más que la obesidad es una pandemia que no es infecciosa, o sea, no se contagia, pero cada año mueren 2.8 millones de personas por enfermedades relacionadas a la obesidad y el sobrepeso. Para que nos demos una idea, este año en América, en el continente americano, en el último año por COVID, murió 1.4 millones de personas. Quiere decir que cada año está muriendo por obesidad y sobrepeso, por consecuencias de esto, el doble de las personas y las muy lamentables vidas que hemos perdido por el COVID. En los últimos 30 años, la tasa de obesidad se ha incrementado con una prevalencia mundial que casi se triplicó. Desde 1980 hasta el 2014 se ha triplicado y esto va en aumento. Y en el 2014 precisamente el 40% de los adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso. Entonces, sí es un tema bastante, son datos bastante duros y es un tema bastante interesante porque realmente es algo que podemos luchar contra esto y no es como bien decía al principio algo contagioso, sino que vamos a ir viendo más adelante que a lo mejor hay muchos prejuicios, muchos estigmas, pero no es tan sencilla la enfermedad. En México somos el primer lugar en obesidad infantil. A veces en esto hay como un poquito de confusión porque no sabemos bien sobre qué obesidad se habla, pero en primer lugar estamos en obesidad infantil ya hace algunos años y en segundo lugar estamos en obesidad en adultos. Estados Unidos nos gana por el primer lugar en adultos, pero nosotros llevamos la delantera en los niños. Bueno, la construcción de la obesidad, ¿cómo se va dando esto? Aquí podemos ver en este gráfico donde se ve la línea azulita más clara. Podemos ver que esta es como la línea de susceptibilidad genética o los aspectos genéticos y podemos ver que desde que inicia la vida hasta la vejez va muy lineal, no incrementa tanto. Sin embargo, la línea roja va incrementando de acuerdo a la edad. Aquí podemos ver al inicio
que dice cómo se va desarrollando la obesidad. En la vida fetal depende desde que se está desarrollando el bebé en el útero de la madre y cuando nace y la lactancia. Todos esos factores tienen mucho que ver con el riesgo que se va a ir acumulando para que podamos tener obesidad. Luego, en la infancia y la niñez, tiene que ver mucho los hábitos, las conductas, el seno materno, las infecciones, entre otras cosas. Y ya en la adolescencia, cuando empieza a haber un desarrollo distinto, puede haber otros factores, por ejemplo, como la inactividad física, el tabaco, el alcohol, entre otros. Y ya para la edad adulta y la vejez, pues estos riesgos ya se van acumulando desde que nació la persona hasta su edad adulta y hay riesgos ya biológicos, ya tiene que ver también mucho las condiciones ambientales, el estado socioeconómico, las conductas, las enfermedades que ya puedan tener latentes. Entonces, más o menos es así como se puede ir desarrollando a lo largo de la vida la obesidad. Las causas. Este punto es muy importante porque muchas veces pensamos en esto del peso y el balance de energía. A cualquier libro, cualquier artículo científico que nos vayamos y que pongamos obesidad nos va a decir que es una enfermedad multifactorial, pero que es el resultado de que esté desequilibrada lo que consumes, o sea, lo que ingieres, con el gasto, o sea, con el gasto metabólico, con la actividad física y demás. Entonces, si esto se desequilibra un poco, como pasó en este último año en la pandemia, que estuvimos más inactivos de lo normal, o sea, el gasto disminuyó y la ingestión aumentó, esta balancita se inclinó. Entonces, ahí es cuando se gana el peso. Por eso es tan importante mantener un balance y incluso si queremos perder peso, pues este balance que sea negativo. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante sobre las causas, a tocar más el tema, pero a nivel mundial, ¿qué se ha visto? Se ha visto que el aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, pues ha llevado también, ¿cómo es posible que del 80 a la fecha se haya triplicado? Pues esto es lo que analizaron. Entonces se analizó que aumentaron la ingesta de alimentos de alto contenido calórico. Por eso en México se desarrolló esta norma que bien no va terminar con la obesidad, pero es un gran avance para nuestro país. Los sellos que mucha gente a lo mejor no le ha encantado, pero son sellos que nos ayudan a tener más clara las etiquetas nutrimentales y de hecho somos de los países que han sido felicitados por organismos de salud por este etiquetado. Entonces, es un pasito que ya llevamos a lo mejor, que faltan muchos, pero es un paso que dimos que creo que es muy importante. Otro de los puntos es que notaron lo que ya comentaba, descendió la actividad física. Estamos más tiempo sentados, más tiempo en transporte público, hay más urbanización, por lo tanto, ya no se necesita tanto caminar como antes y el uso de pantallas también ha influido mucho a este sedentarismo. Otro de los puntos es que influyen aquí sí los factores genéticos, ambientales y sociales, incluyendo el estrés. Y el estado inflamatorio, este estrés, esta inflamación crónica a nivel de tejido graso, la acumulación excesiva de lípidos, eso también ha generado que se vaya incrementando la obesidad a nivel mundial. Este es un mapa que viene como muy puntual, ahorita vamos a ver otro, pero este me gusta porque viene al centro la obesidad, que es nuestro problema central. Sí viene el consumo alimentario en exceso, la actividad física, la psicología individual de cada persona, la biología, pero por fuera podemos ver que también la industria alimentaria tiene que ver con la obesidad, las influencias sociales también y las influencias del entorno en la actividad física. Entonces, como podemos ver, sí es una enfermedad multifactorial, pero no tiene que ver nada más con que el individuo coma de más o no se mueva y ya. Esto lo vamos a ver en este mapa. Este mapa a mí me gusta mucho porque podemos darnos cuenta que aquí en el primer circulito viene la psicología social, lo individual, la actividad, vienen muchos factores que todos están asociados con la obesidad. Entonces, a mí me gusta mencionar como las obesidades, incluso en el Instituto Nacional de Nutrición y Salud del Instituto Nacional Salvador Subirán, publicaron un libro llamado Las obesidades, que en este hacen referencia a que no debería de ser una sola obesidad, o sea, influyen tantos factores diferentes que en realidad ellos le llaman las obesidades. Entonces, aquí es la diapositiva que les mencionaba que vamos a hacer este ejercicio para darnos cuenta dónde nos encontramos cada persona. Entonces,
quien guste hacer el ejercicio, nos vamos al buscador y vamos a poner la calculadora, vamos a escribir calculadora IMC, así como dice aquí con las iniciales IMC, y nos va a salir la calculadora de la CDC. Me parece que es la primera que sale. En la calculadora de la CDC nos aparece estatura en metros. Aquí pondríamos, en mi caso, que yo soy chaparrita, pondríamos 1.54 y después pondríamos nuestro peso en kilos. Y ya una vez que hagamos este ejercicio, ponemos calcular. Y en la parte de abajo nos va a salir una tablita. En la parte donde nos sale esta tablita, viene una clasificación como esta. Les voy a explicar a grandes rasgos qué es el IMC. El IMC es el índice de masa corporal, que como ya vimos, necesitamos el peso y la estatura, porque nos lo relaciona para darnos un número. Este número que sale es el peso que tenemos en kilos en metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo ahorita me hago bolita y me estiro en 1 metro, tengo cierta cantidad de kilos, por ejemplo, 20, 25, 30. De acuerdo a los kilos que nos salgan ahí, que nos salieron en la calculadora, es donde nos encontramos de acuerdo a la clasificación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la cual es la siguiente. El intervalo normal o la normalidad que ellos manejan es que sea de 18.5, voy a ver si, aquí está, de 18.5 a 24.9 es el intervalo normal. Ya sobrepeso, una persona con sobrepeso sería la que le salió arriba de 25 hasta 29.9. O sea, todavía si le sale 29.9 están en sobrepeso. Ya saliendo 30, empiezan las clasificaciones de obesidad. La clasificación número 1 sería de 30 a 34.9. La clasificación 2 sería de 35 a 39.9. Y la clasificación de obesidad 3 sería por arriba de 40, que como ya mencionamos son kilos en 1 metro cuadrado. Por eso no hay de que yo estoy más chaparrito, pero peso menos, y yo estoy más alto, pero peso más. Aquí se hace esta clasificación. Entonces, de acuerdo a donde nos salió la clasificación, pues sería cómo nos encontramos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Por cada aumento de 5 puntos a partir del 25, por ejemplo, que yo a lo mejor hace un año pesaba menos y estaba en 25, pero resulta que en la pandemia, pues como muchas personas, subí de peso y ahora ya estoy 5 puntos más, o sea, en 30. Esto nos va a aumentar un riesgo que aquí vienen porcentajes. Por ejemplo, por cada 5% de aumento en el índice de masa corporal, vamos a aumentar la mortalidad general en un 29%. La mortalidad vascular, lo que tiene que ver con los vasos sanguíneos, el corazón, las arterias, infartos y demás, en un 41%. Y por esos 5 puntos que subimos, también nos va a incrementar la mortalidad relacionada con la diabetes en un 210%. Entonces, aquí la importancia de tomar en cuenta el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, para mi gusto, es muy general. Esto a lo mejor con el peso y la estatura no realmente nos dice esos kilos que tenemos de qué son, cómo se compone. Ejemplo, una persona que va al gimnasio y que está muy musculosa, pero que realmente no tiene una circunferencia abdominal prominente, puede estar en sobrepeso probablemente, pero ese sobrepeso puede ser de músculo y no de grasa. Entonces, esa es la importancia de la composición corporal, que la explico más adelante. Aquí vemos la composición del cuerpo, que lo principal es el agua. Tenemos también masa grasa, masa muscular y minerales y proteína. Entonces, de esto se compone nuestro cuerpo y va a haber personas que a lo mejor tengan más músculo, más grasa, más agua, y a lo mejor el índice de masa corporal les sale también a todos en 25 o en 26, pero unos tienen más músculo que grasa. Entonces, también creo que lo justo sería revisar cómo se encuentra la composición de cada persona, y es un tema también que nos explica saber qué tan saludables estamos. En cuestión de esta diapositiva que podemos ver en general, el hombre y la mujer, más o menos los porcentajes que deben de tener,
de grasa, sobre todo. En hombres va de 15 a 20 para estar saludables y en mujeres va de 20 a 30. Y el porcentaje de agua, aquí lo vemos igual en los dos. La proteína también cambia. Siempre el hombre va a tener menos grasa que la mujer y más proteína. Y la mujer siempre, siempre, por cuestión hormonal y de reproducción, va a acumular más grasa que el hombre. Por eso es tan difícil que la mujer baje tan rápido como el hombre. En cuestión de algo más profundo aún, además de la composición corporal, es la grasa visceral. La grasa visceral es esta que podemos ver aquí, justo la que está entre las vísceras. Por lo tanto, esta grasa se ha analizado y se ha visto que no es un componente que solamente está produciendo volumen o produciendo calor en el organismo. Está creando sustancias que son proinflamatorias y que nos pueden llevar a diferentes enfermedades como hígado graso. Nos puede llevar también a una dislipidemia, que son los incrementos de triglicéridos, colesterol en sangre. Nos puede llevar a hipertensión y nos puede llevar a resistencia a la insulina, que son pasos previos para el desarrollo de diabetes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cuánto tenemos de grasa visceral. Hay ciertas básculas que es uno de los puntos que también es uno de los puntos que vamos a sortear, más bien dicho, que es una determinación de toda la composición corporal, que es lo que yo hago en mi consultorio. Analizamos la grasa visceral que tiene el paciente para que esté en un rango saludable. Analizamos cuánto hay de porcentaje de grasa, cuánto hay de minerales, cuánto hay de agua y cuánto hay de músculo. Esto es importante porque a mí no me interesa un peso que el paciente traiga en mente, porque muchas veces alguien trae en mente que quiere pesar 70 kilos, pero puede que yo lo dé de alta en 75 y se vea increíblemente mejor que cuando pesaba 70, porque cambió su composición, porque empezó a hacer ejercicio y esos 5 kilos más de los que él quería son de músculo y aparte perdió grasa. Entonces, esa es la importancia de ver de qué se compone el cuerpo, no nada más pesarnos y pues ya a lo mejor un día peso menos, pero la ropa me queda más apretada y eso quiere decir que estoy perdiendo músculo porque no me estoy moviendo y estoy ganando volumen en grasa. Eso es un tema también muy, muy importante a mi gusto. Bueno, hablando de esto de la grasa visceral y lo que les mencionaba que nos puede traer ciertas enfermedades, hay un concepto que se llama obesidad metabólicamente sano. Este concepto quiere decir que puede haber gente con un índice de masa corporal mayor de 30, pero que no tenga sorpresivamente ninguna enfermedad. A lo mejor mandamos a hacer exámenes y las personas están felices porque a pesar de tener una obesidad ya diagnosticada por cuestión del índice de masa corporal, pues probablemente no hay ninguna enfermedad y nada alterado. Pero esto no nos garantiza que más adelante no esté latente este riesgo. Aquí podemos ver, un ejemplo es una persona con obesidad, de lo que hablaba, y que metabólicamente son sanos. ¿Por qué metabólicamente? Pues porque la grasa visceral la tienen baja, o sea, realmente la grasa que tienen es subcutánea, es como en la parte fuera de los órganos la que tienen. Un índice de masa corporal sí está alto, está en obesidad, masa grasa también está alta, pero su sensibilidad a la insulina está normal o incluso incrementada, que eso es bueno. Su colesterol de protección, el HDL, también está incrementado y los triglicéridos están bajos o están incluso en niveles normales. Entonces, esto es una persona que está metabólicamente sana, aunque tenga obesidad. Ahora nos pasamos al caso contrario. Una persona con peso normal, pero metabólicamente obesa, que justamente este año está pasando mucho. La gente delgada se está animando a hacerse exámenes porque las personas deberíamos de cada año y medio, cada 2 años mínimo, estarnos haciendo exámenes generales para prevención. Es lo que le falta a nuestra sociedad, algo de prevención. Aquí, por ejemplo, una persona delgada que a lo mejor fue con su nutrióloga y le mandó a hacer sus exámenes o de repente alguien le dijo que se hiciera exámenes y resulta que, bueno, esto a grasa visceral solo se ven ciertas básculas de composición corporal, pero resulta que fue con la nutrióloga que tenía este tipo de báscula y tenía alta su grasa visceral, su índice de masa corporal estaba menos de 25, estaba normal, era una persona aparentemente, pues sí, delgada, pero resulta que de ese peso normal, la mayor parte era grasa y casi no tenía músculo esta persona. Como tenía mucha grasa y mucha grasa visceral también, pues resulta que la sensibilidad a la insulina disminuye y por lo tanto tiene resistencia a la insulina. O sea,
ya algo latente a poder tener en un futuro diabetes. Está incrementada su grasa hepática y también sus triglicéridos. Entonces sí está delgada en apariencia, pero metabólicamente no está bien. ¿Qué nos puede llevar esto? La presencia de obesidad, aun cuando, como comentábamos en el primer caso, no se acompañe de complicaciones, que la persona esté con obesidad, pero metabólicamente sana, tiene que tener un tratamiento oportuno para bajar de peso, porque esto se ha visto que en 5 años esta persona puede empezar a tener alteraciones. Entonces, ¿para qué esperarse? Y estas son alteraciones de las que yo hablo metabólicas. No se diga que una persona que tiene obesidad presenta distintas complicaciones. Por ejemplo, empiezan a roncar mucho y esto puede ser una consecuencia de que no están oxigenando bien por la grasa que está presionando los pulmones y están teniendo lo que se llama apnea del sueño. O incluso pueden tener problemas articulares y a lo mejor, pues como están bien de sangre, pues ya no les preocupa lo demás. Entonces, es un conjunto de factores que se tienen que tratar, pero no porque metabólicamente estén sanos, quiere decir que es sano tener obesidad. Como acá menciono, la obesidad sin alteraciones metabólicas es solo transitoria, es por un momento y no sabemos en qué momento esos exámenes van a salir alterados. Otro de los puntos que vamos a tocar en esta presentación es estigmatizar y estar en pro del tratamiento de la obesidad. No son sinónimos. No porque yo no quiera juzgar al paciente, no lo quiera etiquetar, no quiere decir que el paciente con obesidad no debe de tratarse. Eso es algo muy diferente. Siempre al paciente se le va a tratar con respeto, se le va a dar atención a su salud en diferentes tallas. No nos importa si el paciente pesa poco, pesa mucho, es delgado, es flaquito, qué color es su piel. Eso no nos debe de importar jamás para el tratamiento de un paciente. Pedir permiso para hablar del peso es muy importante. eh, Tratar estos temas con mucha cautela ante el paciente porque no sabemos qué conducta de riesgo el paciente tenga que tener o el paciente qué tan nervioso está en la consulta o el paciente qué tanto se la pensó para ir. Hay gente que muy respetable, a mí me han pedido que no les diga su peso, que simplemente les dé el tratamiento y que no les diga el peso. Entonces se ha respetado eso y la verdad es que les ha ido súper bien. Entonces, conocer la complejidad en toda su extensión, el paciente también, pues bueno, buscar comorbilidades en todas las personas. Esto quiere decir buscar tal vez que pudieran tener enfermedades aunque estén delgados. Eso es lo que yo digo. Yo en la primer consulta, particularmente, a todos los pacientes les pido exámenes de laboratorio. Y realmente me he sorprendido de pacientes, como lo mencionaba, delgados completamente, que ya tienen diagnóstico de diabetes. Y pacientes jóvenes, pacientes menores de 20 años con diagnóstico de diabetes y que ni siquiera lo sabían. Entonces, es importante tratar a las personas por igual, buscar que estén sanos en general en todas las personas. ¿Qué es esto de estigmatización del peso? Pues bueno, el estigma es señalar a alguien, marcarlo y etiquetarlo. Los individuos con un peso corporal más alto a menudo experimentan situaciones como ser señalados y aparte tienen estereotipos hacia estas personas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pensamos? Que a lo mejor son personas perezosas, que son personas pues que no tienen fuerza de voluntad, que son poco inteligentes porque no se ven o que tienen poca disciplina, que a lo mejor el paciente, pues, o sea, ¿qué le pasa, no? O sea, podemos hacer muchas críticas negativas y estos pacientes se ha visto que justamente reciben acoso físico y un trato injusto debido a su peso. Hay una suposición que el peso se deriva justamente de una falta de responsabilidad y de disciplina del paciente y no podemos hacer estos juicios sin saber qué hay detrás de todo esto. Y en consecuencia, pues el paciente va a rechazar la dieta, no va a querer hacer ejercicio porque hay pacientes que no van al gimnasio para que no los vean y no los juzguen, porque realmente la sociedad tiene a esto que también llamamos gordofobia. Nos da algo ver a los pacientes o los juzgamos o mira ese gordito cómo vino al gimnasio o mira que cómo suda y apenas se subió. O sea, la verdad es que somos súper juiciosos y son cosas que no deberían porque no sabemos qué está detrás de eso. Por lo tanto, este paciente va a retrasar la búsqueda de servicios médicos por sentirse juzgado, juzgada, sentir pena y es lo que menos
debemos hacer sentir a los pacientes como profesionales de la salud. El estigma de peso se ha visto en diferentes artículos que ya están evidenciados que nos puede traer atracones. O sea, estos pacientes, pues bueno, ya a lo mejor me están juzgando y me están diciendo que como mucho, pues entonces si voy a una fiesta, pues voy a comer más para que vean por qué estoy así y yo sí como y ustedes no y no me importa. Pero realmente viene desde el estigma del peso. ¿Y qué es un atracón? Un atracón son episodios que son recurrentes de ingestiones de una cantidad realmente grande de comida, que es algo inusual, que alguien se siente y se puede comer 4 hamburguesas gigantes con una pérdida asociada al control. Ya no se dan cuenta, no se dieron cuenta en qué momento pasó eso. Es algo que, bueno, se come en exceso, que esto nos genera a buscar alimentos apetitosos, que esto nos va a generar el alivio de emociones negativas. O sea, esto que nos están criticando y juzgando, pues a lo mejor nos da como un alivio. Esto se activan diferentes circuitos de recompensas a nivel cerebral, liberando dopamina, y esto nos va a atenuar signos de estrés crónico y agudo. O sea, comemos mucho, aliviamos estas emociones negativas, nos libera dopamina y bueno, pues me siento más relajado y vuelve a pasar todo este círculo. Los atracones, pues bueno, se ha visto también que existe un impacto negativo de los atracones. ¿Cómo podemos clasificar un atracón? Porque mucha gente me puede decir, es que a mí me dan atracones los domingos. Hay criterios para diagnosticar que de hecho el atracón es uno de los trastornos de conducta alimentaria que tiene primer lugar aquí en México. ¿Y qué son los trastornos de atracón? Pues bueno, incluyen episodios recurrentes de atracón, de comer estas cantidades excesivas, al menos una vez a la semana por 3 meses. Más aparte, tener un trastorno emocional, que esto venga de algo emocional y que no esté asociado con el uso regular de una conducta compensatoria. Ejemplo, ay, pues a lo mejor comí tanto y luego me voy al gimnasio y corro muchísimo. No pasa con estos pacientes. Existe un impacto entonces negativo de los atracones en los resultados de la salud. Hay un mayor riesgo de desarrollo de obesidad y diabetes tipo 2, así como trastornos psiquiátricos, como ansiedad, trastorno en el estado de ánimo, etcétera. Lo que resulta, pues, otra vez, del deterioro de la calidad de vida relacionada a la salud mental. Entonces, si nos fijamos, es un círculo que va de una cosa a otra y regresa. Entonces, es difícil salir de ahí. Y por lo tanto, yo les dejo estas preguntas. ¿La obesidad realmente es una decisión de la persona? ¿O incluye, como ya lo vimos, varias cosas? Incluye la sociedad, incluye los alimentos procesados, incluyen que los parques no sean seguros, incluye muchos factores que a lo mejor no estén en las manos de una sola persona. Discriminamos a personas con obesidad. Por tener un cuerpo diferente, podemos juzgar al que no es igual que tú. Y son flojos, glotones, no tienen fuerza de voluntad. ¿Realmente eso es real? ¿Qué es esto de la estadificación de la obesidad, Edmonton? Pues bueno, yéndonos un poquito todavía más a fondo en cuestión de la obesidad, este tipo de estadificación lo que nos va a ayudar es a identificar comorbilidades del paciente y limitaciones también funcionales, porque pues bien podemos decir, híjole, es que el paciente es flojo. ¿Y cómo sabes que no camina una cuadra y se ampolla? O le duele muchísimo su pie o tiene pie plano por la obesidad o a consecuencia del pie plano empezó a subir de peso. O sea, no sabemos desde dónde viene. Por lo tanto, en estas clasificaciones que hacemos algunos profesionales de la salud en la consulta, nos damos cuenta de los riesgos que puede tener o las limitaciones que puede tener en cuestión médicas, funcionales y mentales del paciente. Y por lo tanto, tomando en cuenta todo esto, se puede dar un buen tratamiento y ver los riesgos asociados que puede tener este paciente. ¿Qué complicaciones que a lo mejor no nos imaginábamos nos puede traer el tener obesidad? Pues bueno, una de ellas es la infertilidad, que cada vez lo podemos a lo mejor ver más cerca de nosotros, pacientes que de repente o personas que no se pueden embarazar, que tienen algún problema, pues bueno, la obesidad también tiene muchísimo que ver con la infertilidad, consecuencias adversas en la mamá y en el bebé, porque si la mamá inicia su embarazo con obesidad, es muy probable que desarrolle diabetes gestacional y por lo tanto un bebé macrosómico que pese más de 4 kilos y que ya le esté poniendo la semillita para que en un futuro ese bebé tenga diabetes en su edad adulta. Hipertensión, asma, infunciones respiratorias,
síndrome de ovario poliquístico, que es muy, muy común en mujeres en edad reproductiva. Aproximadamente del 13 al 15% de las mujeres tienen síndrome de ovario poliquístico, que es muy relacionado también a la obesidad. Hemodinámicamente, todo lo cardiovascular, el corazón aparentemente también empieza a crecer más, la función ventricular, complicaciones en la piel, disfunciones vasculares en las arterias, problemas de colesterol y triglicéridos, problemas urológicos también, endocrinos como la diabetes, sueño, calidad de vida, depresión, sarcopenia, que la sarcopenia es una enfermedad en la cual se disminuye la masa muscular, cáncer, trastornos del suelo pélvico y problemas óseos y articulares. Todo esto que vimos aquí puede ser relacionado o consecuencia o una complicación de la obesidad. ¿Qué recomendaciones tenemos? Pues bueno, una de tantas es los tiempos de comida. Es muy importante tener horarios en la comida. Se ha visto o está muy, muy relacionado el no desayunar con el incremento de peso. Entonces, es importante tener este factor como control de peso, evitar saltarse el desayuno, evitar hacer 2 comidas muy grandotas en el día. Esto puede aumentar el riesgo de sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico. Comportamiento alimentario, cambio de hábitos, relación con la comida, factores psicológicos, ir a terapia. La verdad es que a lo mejor este año hemos visto que es más de lo común ir a terapia. En México, menos del 2% de las personas van a terapia. Entonces, realmente, así como cuando nos duele el estómago vamos con un médico, también cuando tenemos algún problema mental debemos de ir con un psicólogo y un psiquiatra sin que sea un tabú. La higiene del sueño es muy importante, ya que el dormir bien, que también eso lo vi muchísimo en mis pacientes ahora con la pandemia, los horarios se desregularizaron muchísimo. Dormimos después de las 12, nos despertamos un poco tarde, o nos desvelamos, o estamos con pantallas. Todos los procesos hormonales son muy importantes y se dan en la noche. Entonces, para los niños, por ejemplo, la hormona de crecimiento se libera en las noches. Entonces, si un niño es muy desvelado, pues puede que implique su crecimiento. Y los ritmos circadianos también van muy de la mano con la higiene del sueño. ¿La higiene del sueño qué es? Son recomendaciones que podemos llevar a cabo para dormir mejor. Una de ellas es dormirse antes de las 12 de la noche, porque tenemos antes de las 12 de la noche una mejor calidad del sueño y pues bueno, podemos descansar mejor. Tenemos que dejar pantallas, ya sea televisión, iPad, celular, al menos 1 hora antes de dormir. O sea, a las 11, adiós aparatos electrónicos que emitan luz, que eso puede hacer que nuestro sistema nervioso central, si ya tenemos un poco de sueño, se altere y no haya una buena producción de melatonina, que es una hormona que nos induce el sueño. Es muy importante también evitar bebidas estimulantes, cafeína, alcohol, después de las 5 de la tarde y en algunos pacientes después de las 12 del día incluso. Y también es muy importante el movimiento. Yo sé que en estos tiempos es riesgoso, es un tema de riesgo ir al gimnasio, pero realmente si lo vemos por el lado positivo, hay mucha tecnología. Por ejemplo, por ahí una autora comentaba, una autora que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, comentaba que pues ellos viviendo ahorita la pandemia, comparado como cuando estuvieron en los campos de concentración, pues ellos realmente no tenían ni comida y nosotros tenemos tecnología, tenemos alimento y demás. Entonces realmente tenemos que ver el lado positivo, lo más positivo que podamos a esta pandemia y ver que hay incluso plataformas que se han abierto gratuitas para pacientes que pueden estar o para personas que pueden estar en su casa haciendo ejercicio sin nada más que su propio cuerpo. Entonces es importante empezar con el movimiento porque esto también nos lleva a disminuir los periodos de depresión. Se ha visto que 30 minutos de ejercicio son como una pildorita para la depresión. Entonces es muy importante el ejercicio para todo este tratamiento. Monitoreo de metas puede ser muy factible, ha sido muy factible para mis pacientes el automonitoreo, establecer metas y estarse calificando. Entonces, eso también ayuda mucho para poder cumplir las metas y poner metas reales y metas a corto plazo. El estilo de vida, pues bueno, se ha visto que reducir los carbohidratos, los hidratos de carbono refinados,
es uno de los puntos importantes, ya que esto nos puede generar más ansiedad y no solo es dejar el pan, sino que este pan, estas papitas que nos comimos, hacen que haya un desequilibrio en la glucosa en sangre y nos genere mucha más ansiedad. Carnes procesadas, se ha visto también jamones, embutidos, todas las carnes procesadas están súper relacionadas con todo tipo de cáncer. Así que hay que sustituir el jamón por pollito desmenuzado, alimentos altos en sodio como los procesados y las grasas trans, que gracias a la nueva norma de etiquetado podemos tener ya a la mano y muy visibles los sellos que dicen alto en sodio, exceso de sodio, perdón, y exceso de grasas trans. Moderar las carnes rojas no procesadas, el huevo, la leche y el pollo, y aumentar el pescado, las nueces, vegetales, aceites, vegetales, granos con un procesamiento mínimo, legumbres y yogur. Este acercamiento nos va a permitir a que tengamos una mayor flexibilidad y nos involucremos a preferencias de las personas, porque como vemos, yo no les estoy poniendo aquí algo específico como pollo o a lo mejor consumir brócoli, sino que hay mucha variedad y estamos en un país donde tenemos muchísimas opciones. Esto nos lleva a la dieta mediterránea, que ya por último les comento que la dieta mediterránea desde el 2008 está considerada como un patrimonio intangible de la humanidad. Es de las dietas y de los patrones de dietas más estudiados y que han demostrado más beneficios a la salud en general. Y bueno, la evidencia es sólida en la cual nos dice que hay una pérdida de peso siguiendo este tipo de dietas y una reducción de peso a largo plazo manteniéndolo, que eso es lo más importante. Hay muchas dietas que se comentan últimamente, la dieta cetogénica, la dieta de ayunos intermitentes, pero realmente la dieta que tenemos que buscar es la dieta que sea más adecuada para nosotros, para nuestro estilo de vida y que tenga mayor adherencia a largo plazo. La dieta mediterránea incluye actividad física diaria, incluye pasta, arroz, todo, pero integral, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pistaches, nueces, aceite de oliva o aceitunas, quesos, pero en este caso, quesos bajos en grasa, pescados, aves, huevos, dulces muy poco y en México casi evitarlos. Y mensualmente ellos consumen carne, 6 vasos de agua simple y vino con moderación. Ayuda a mejorar los factores de riesgo cardiovasculares, las funciones cognitivas y el estado de ánimo. Y bueno, hablando un poquito de la inflamación que mencionábamos del tejido adiposo, se ha visto y se ha relacionado esta inflamación, que es una inflamación crónica de bajo grado, y los cambios en los patrones de adipocinas, que son factores claves en las enfermedades metabólicas en la obesidad. Por lo tanto, se ha visto que existe una relación entre el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa y los marcadores inflamatorios con el omega 3. Y si bien no hay un estudio aún consistente que diga que el omega 3 nos hace que perdamos peso, sí se ha demostrado mejoras en el perfil metabólico en los individuos con obesidad. Por lo tanto, el omega 3 puede ser un complemento importante para el manejo de la obesidad y la modificación del estilo de vida. Y la FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, ha declarado que los niveles terapéuticos, esto quiere decir que tiene que ser bajo indicación médica, son de hasta 3 gramos al día y se reconocen como seguros. Los objetivos del tratamiento dietético, ¿cuáles son? Todo esto que les hablé es para terminar en esto. Tenemos que disminuir la grasa corporal, sin hablar aquí de un peso como número, sino disminuir grasa en el cuerpo, preservando al máximo la masa muscular, que es lo que hace que nuestro metabolismo sea rápido. Adherencia por un tiempo prolongado, nada de dietas que las vas a poder sostener realmente una semana, sino enseñar al paciente a comer. Yo, con mis pacientes en lo particular, no sé si otras nutriólogas, pero yo sí doy de alta a mis pacientes. Yo les pongo una fecha y vamos junto con esa meta para darlos de alta y que no dependan de mí y que aprendan a comer. Ser eficaz a largo plazo, que mantengan ese peso perdido. Realmente de las personas que bajan de peso, pocas lo mantienen. Muchas regresan al peso. Y una de estas cosas es la educación. Prevenir futuras ganancias de peso, educación alimentaria que destierre errores, mitos, hábitos de alimentación inadecuados, disminuir factores de riesgo cardiovasculares asociados a la obesidad y mejorar las complicaciones relacionadas al exceso de peso, como lo que ya mencionamos. Inducir mejoría psicosomática con recuperación de la autoestima. Esto puede ser ir a terapia, aumentar la capacidad funcional y la calidad de vida. Y por último, pues bueno, tenemos que tomar muy en cuenta, o yo al menos así lo hago, las preferencias personales de cada persona. Si no te gusta cierto alimento, no porque estés en dieta lo tienes que consumir. Factores individuales,
los factores tenemos que tomar en cuenta los factores sociales, económicos, culturales de la persona, porque no podemos llegar a imponer. Los nutriólogos no somos alguien que va a estar ahí juzgando o regañando. En lo particular, a mí me gusta enseñar a mis pacientes y me gusta que la dieta se acople más bien a sus horarios y a sus tiempos y a su vida y a lo que puedan gastar, que sea esto al revés. La fase de acción del paciente es muy importante porque la verdad es que un paciente que va a fuerzas o lo llevan o no quiere, no va a funcionar. Tiene que estar en una fase de acción. Adherencia a la dieta, pérdida de peso y mantenimiento. Y bueno, espero que esto les haya servido. Les dejo aquí mis datos y estoy abierta a preguntas. Muchas gracias. Amalia, muchísimas gracias. Antes de abrir a la sección de preguntas, me gustaría felicitarte porque la verdad la información súper completa, la obesidad, sí, híjole, es enorme la información que hay alrededor de, pero al mismo tiempo muy puntual, muy clara, muy precisa, muy concreta y sobre todo me parece que en el punto de las recomendaciones, consejos muy prácticos y muy objetivos, ¿no? Eh, de verdad te agradecemos tu presentación. Para los invitados, si alguien gusta hacer alguna pregunta, vamos a dejar un momentito los datos de contacto. Ay. Perdón, si me ayudas para que puedan tener tiempo de anotar tus datos de contacto, quien Un guste. segundo. Y si alguno de ustedes, de nuestros invitados y nuestros asistentes en vivo, tuviera alguna pregunta, puede alzar la mano, nosotros eh, o hacer su pregunta a través del chat. Por cuestiones de tiempo tendremos, abriremos esta sección de preguntas a una o dos como máximo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muy bien, están muy serios el día de hoy, no se preocupen. Como les había comentado, entonces quisiera hacerles la invitación para nuestro siguiente evento. Este evento lo tendremos el próximo, denme oportunidad de compartir pantalla, lo tendremos el próximo 20 de mayo a la misma hora, a las 7 de la noche. Estaremos hablando de disbiosis, la importancia de la flora intestinal y su relación con diferentes padecimientos. Va a estar muy interesante. Estaremos compartiendo con, bueno, su servidor y otros dos expertas en el tema. Les invitamos cordialmente. Recuerden que nuestros eventos no tienen ningún costo y como les habíamos prometido, denme oportunidad de las personas que ya se han registrado a nuestro evento. Voy a volver a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, pues vamos a... Perdón, aquí tengo una pregunta antes de hacer de hacer el sorteo. Amalia, nos pregunta Alejandro Peña, ¿alguna recomendación de básculas para tener en casa que tengan medición de composición corporal? Sí, las básculas que pueden tener en casa, las voy a escribir aquí mismo, se llama Omron, es una de las marcas, y otra de las marcas es Tanita. Estas básculas son caseras, no son exactamente precisas, no todas sacan grasa visceral, pero pueden dar una idea. Muchísimas gracias. Bien, y justamente la sorpresa es, la doctora Amalia nos ha ofrecido realizar 2 evaluaciones de composición corporal. Las personas que ya se han registrado, vamos a hacer el sorteo. Y bueno, son 2, ¿verdad? Sí, la Doctora. báscula es sin body y en esa sí podemos ver todo, minerales, grasa visceral, muchos parámetros que están muy interesantes. Perfecto. Y son 2 mediciones, ¿verdad? Las que vamos a Sí. ofrecer. Bueno, muy bien. Pues suenan los tambores y las fanfarrias. Vamos a ver quién es nuestro primer ganador. Muy bien. María de Los Ángeles, Lisbona. Felicidades. Vamos a darle aquí, ay, perdón. Y vamos a continuar. Y la otra evaluación de composición corporal en el consultorio de la doctora
es para Mónica Patrón. Felicidades a las dos. Nos pondremos en contacto para coordinar justamente esta evaluación. Por aquí tenemos una última pregunta. A ver, nos preguntan, muy buenas noches, ¿qué puedo hacer para cambiar mi metabolismo ya que es lento y suelo inflamarme mucho? Pregunta uno de los asistentes. Bueno, creo que son muchos factores los que tenemos que analizar, pero como les mencionaba, es justo eso, buscar el incremento de masa muscular de diferentes formas, haciendo ejercicio, llevando un plan de alimentación equilibrado de acuerdo a cada persona. Y para la inflamación también hay ahorita muchos factores que pueden ser desde estrés, ciertos alimentos, irritantes, incluso periodos largos de ayuno. Se tiene que hacer como un análisis muy general y muy particular de cada persona para ver qué factores podrían estar ocasionando justo la inflamación. Excelente, muchas gracias. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría darle posibilidad a María Hernández. Te voy a pedir, María, ya con esta última pregunta cerramos el webinar del día de hoy. Te voy a pedir que seas muy breve, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono? María Hernández, alzaste la mano. Si nos ayudas a abrir tu micrófono. Muy bien, creo que hay algún problema técnico. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Amalia, en verdad, muchas gracias y muchas felicidades nuevamente por tu presentación, muy completa. Espero que a nuestros asistentes y a quienes sigan las transmisiones y las retransmisiones de este webinar les sea de mucha utilidad. Te agradecemos y agradecemos también a todos nuestros Gracias. asistentes. Rox, no sé si tú tengas alguna... Nada, pues solamente agradecerte, Amalia, la verdad, me encantó y yo sé que a muchísimas personas les va a ayudar muchísimo tu plática. La verdad, lo vamos a estar transmitiendo y compartiendo porque yo sé que es información muy importante en estos tiempos. De verdad que a mí me impresionó cuando hablaste sobre que hay que valorar, ¿verdad? La pandemia para ir a hacer ejercicio. Y es justo, de verdad que es una respuesta que yo necesitaba. Muchísimas gracias, de A verdad, ustedes. que nos ha encantado tenerte aquí. Muchas gracias, Muchas gracias. por estar con nosotros. Pues gracias a todos, que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.